Buenas tardes, un placer saludarles. Gracias al Dios del cielo por este privilegio de poder estar de nuevo con ustedes, compartiendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios por un día más que vivimos, que tenemos la salud. Gracias por muchas personas que, aunque han sido alcanzadas por la crisis, por la enfermedad, por el virus específicamente, Dios les está dando el recobro de la salud. Y queremos en esta hora agradecer a Dios por esa bondad y orar. Padre que esté en los cielos, que su presencia es en todo lugar. Bendito sea su nombre por la amplia misericordia con que usted nos trata. Por esa bondad que nos concede vivir ahora, tener la salud y poder compartir con otros el mensaje de su palabra que nos ha dado a conocer. Señor, hay miles de personas en este momento adorando con nosotros a través del programa. Queremos primero agradecer por todos aquellos que, aunque enfermaron, también han recobrado la salud. Y en su misericordia usted ha dado licencia para vivir. Y le pedimos, Señor, que esta experiencia sirva para llegar a tener un mejor estilo de vida, una mejor experiencia con el Dios de la salvación. Padre, gracias le damos por todos aquellos a quienes nos ha protegido, quienes no hemos enfermado, y a quienes nos ha guardado en su misericordia. Perdónenos, límpienos de toda ofensa, y en cada hogar donde en este momento se ora, donde se busca, Señor, su consolación, la salud, la respuesta a las peticiones de oraciones sinceras. Padre, que allí la declaración de su palabra, que dice que la oración del justo tiene poder, reciba la respuesta suya, por amor de su nombre, porque no tenemos méritos propios. Gracias por escucharnos, Padre eterno. Gracias por bendecirnos grandemente. Denos ahora la bendición de entender su palabra, de que se convierta en alimento para la experiencia espiritual de cada uno. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, se lo pedimos y se lo agradecemos todo. Amén y amén. Cuando inició la crisis, que hoy dejó de mencionarse la palabra cuarentena, porque pasaron los 40 días por los que se menciona esa palabra, y vamos con 4 meses. Y hay aún todas las interrogantes enfrente de nosotros. Hemos vivido diferentes tipos de experiencias. Dios ha sido bueno. Dios ha sido muy misericordioso. Nosotros los humanos hemos sido de diferentes maneras, comenzando por rebeldes. Unos sí, otros no. Se han cometido muchos errores. Se han aprendido muchas cosas. Y Dios tenga misericordia de nosotros, que sigamos aprendiendo y creciendo, mientras Él nos tiene sobre este planeta. Yo recibo textos, recibo llamadas todos los días de personas que tienen preguntas, que tienen preocupaciones, que tienen el virus, que hay que orar por ellos, y una cantidad de diferentes comunicaciones. Así que corro el riesgo de no enfocar un tema, pero esta tarde yo quiero hablar de esto para que a alguien le pueda ser útil. Piénsenlo. Cuando comenzó la crisis que hoy llamamos la pandemia,
yo prediqué el primer tema, iniciando ese periodo, de lo ilógico que es quitar la confianza en Dios y confiar en los ídolos o confiar en los ejércitos del mundo. Y mostramos en esa ocasión, con diferentes declaraciones de la Santa Biblia, lo ilógico de confiar en las cosas que no tienen el poder, en los dioses falsos o en el poder del brazo humano. Y que nosotros debemos tener únicamente la confianza en el Dios del cielo. Lo único seguro es el poder de Dios, la voluntad de Dios. Todos los días me escriben personas y dicen, mire, mi tío está grave, el tío de mi pariente está grave, el otro familiar está grave. Ayer estaba en una entrevista y la señora recibió una llamada y se descontroló, se puso mal. Una persona muy amigo de su familia estaba conectado con el oxígeno, muy malo su salud. Y entonces, en ese ambiente, yo digo a las personas, aquí en este planeta, porque no sabemos qué más cosas van a desencadenar después. Es posible llegar a una vacuna para coronavirus, es posible llegar a una apertura de la economía, es posible darle el rumbo de nuevo al planeta. Con todo, la Santa Biblia anuncia que las señales del tiempo del fin complican las cosas. Así que los que conocemos lo que dice la palabra de Dios, no podemos estar esperando que la bonanza, que la felicidad sin interrupciones va a ocurrir de este lado de la eternidad y en este planeta. Todo lo contrario, de este lado de la eternidad tendremos guerra, tendremos lucha, tendremos dificultad. Entonces, esta tarde yo quiero hablar de lo ilógico que es poner la confianza en las riquezas. Ya nos ha dado tiempo en todos estos días y semanas y meses que ha sumado esta experiencia para darnos cuenta de que las riquezas, los recursos son un medio, pero no la solución total a las dificultades que nosotros enfrentamos en este planeta. Lo aprendí temprano en la vida, en una manera sencilla, pero bien práctico. Se puede aguantar hambre teniendo dinero en el bolsillo, por circunstancias de estar en el lugar o la hora en la que no se puede comprar comida. Igual está ocurriendo en este momento. Personas que llaman, que piden oración, personas que dicen sentirse impotentes, teniendo los recursos, teniendo las facilidades. Piensa en alguien que tiene suficiente dinero, porque hoy día nos hemos dado cuenta que respirar tiene un precio y que por años hemos sido ingratos con el Dios del cielo, que de gracia gratuitamente nos da la respiración todo el tiempo, y no hemos pensado que lo de valor es justo lo que no se puede pagar con dinero. Y entonces hay personas que llaman y dicen, ore por mi familiar. Tengo el dinero, tengo pagado el seguro, pero no hay una cama para colocar en el hospital, en la clínica, a mi pariente. Y me decía alguien, orar para pedir, Señor, que quede una cama libre para mi familiar, es estar pidiendo que alguien de los que está allí se muera. Había pensado esto. Miren, una cosa es pensarlo, una cosa es verlo en teoría, una cosa es mirar las noticias, y otra cosa es cuando la llamada le dice a uno que esté en un amigo cercano el problema. Es una situación bien desagradable. Y ojo con esto, algunos todavía no nos han dicho está en su familia. ¿Qué será que el médico
le entregue la prueba y le diga, está contagiado. Debe ser muy desagradable. De allí que cuando estas personas dicen, miren, me siento impotente, porque en la chequera está el dinero, pero en el hospital o no hay la cama o no está el ventilador artificial para darle respiración. Es que frente a la misma muerte, el único que puede darnos la solución es el único que da la vida. Fíjense que es interesante que mucha gente, pero mucha gente, sin ningún recurso, que lo único que puede hacer es pedirle a Dios, está deteniendo las enfermedades, está deteniendo el mismo virus con remedios caseros. Y mucha gente con buenos recursos simplemente sale de la existencia y no encuentra una solución. Yo no quiero ser malentendido con este mensaje, porque no quiero hablar a favor de algo y en contra de algo, sino una vez más llamar al asunto de que nosotros necesitamos, los humanos todos, usted que está mirando el programa esta tarde, necesitamos despojarnos del orgullo, necesitamos despojarnos del yo, necesitamos despojarnos de los dioses ajenos, porque Mamón es un dios ajeno. En la Biblia Mamón es el dios de la riqueza. Es el hecho de que la persona tiene una enorme tendencia a ponerle la confianza a la cuenta del banco, a los bienes que tengo, a lo que puedo acumular. Pero se habrá dado cuenta que hay un momento que esas cosas no respaldan en lo absoluto el derecho de vivir, porque el que tiene en su mano las llaves de la vida y la muerte es el Dios del cielo. Iniciamos entonces la meditación de esta tarde en el libro de Proverbios, en el capítulo 11 y el versículo 28. Y ahora, si es que es un ídolo más cuando uno deja de amar a Dios para amar la riqueza, cuando uno deja de confiar en Dios para confiar en la riqueza. No es mala la riqueza, no es pecado la riqueza. Los hombres de Dios en la Biblia, los patriarcas en el Antiguo Testamento, eran personas muy ricos, eran personas que tenían muchos bienes y no en lempiras o en dólares que son fluctuantes. Los tenían en haciendas, en tierras, en oro, en metales de poder, de valor, que siempre han tenido valor. Pero estos hombres supieron vivir teniendo la riqueza como siervo y no como amo, porque es que esa es la gran diferencia. El dinero como siervo es muy bueno. La riqueza, los bienes como siervo son buenos, pero como amos son muy malos. Son tiranos, esclavizan, embrutecen. Mire lo que dice Proverbios 11, en el verso 28. Dice la palabra de Dios: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Palabra de Dios. Una sola declaración. Y usted conoce cómo son los proverbios. Los proverbios de Salomón son una riqueza, porque en el sentido inspirado y en el sentido espiritual y en el contexto de la palabra de Dios, los proverbios son eso que son los refranes en el idioma del pueblo. Pocas palabras, mucha sabiduría. Y al escribir esta declaración, dice que el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Vamos entonces a hacer aquí la separación de los dos grupos. Uno lo llama
El que confía en las riquezas, evidentemente su confianza no está puesta en el Dios de la creación, en el Dios de la vida, en el Dios todopoderoso. Su confianza no está puesta ahí, sino que la confianza está puesta en las riquezas. Por el otro lado, al otro grupo lo llama los justos. Los justos pueden ser ricos o no. El asunto no es a qué clase pertenece, sino que el justo confía en Dios. El justo confía en Dios y sabe que las riquezas de esta tierra son para esta tierra, son bienes temporales, son asuntos confiados, pero no en qué confiar. ¿Sí me explico? Entonces, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Uno de los problemas que ha dado a mucha gente el tener las manos llenas de los bienes de este mundo es que no han tenido tiempo para el Dios del cielo. O su corazón avariento, egoísta, no le ha dado un espacio a Dios. Como he conversado con tantas personas, como le he hecho entrevistas a tantas personas, como le he mostrado este mensaje que comparto a tantas personas, he encontrado a tantos que dicen, es que yo no tengo tiempo para guardar el sábado, por ejemplo. El problema, mi hermano, te habrás dado cuenta al día de hoy que no fue un sábado que se te cerraron los negocios. Que no ha sido un día en la vida que se han estorbado las libertades de movilidad. El que nos sostiene en esta vida, en este planeta, es el Dios del cielo. El dador del tiempo, el dador de los recursos, es el Dios del cielo. Porque aquí está el otro asunto. Cuando hago socio, porque ese es el asunto, cuando tengo sociedad con Dios del tiempo, cuando mi tiempo está dándome dificultades, yo puedo hablar con Dios con toda la confianza y decirle, Señor, necesito, respáldeme. Mire, Dios es capaz de multiplicar y darnos en un día lo que pudimos ganar solos en un año. Dios es capaz, cuando nosotros estamos teniendo serias dificultades con las finanzas, hay una buena base para tener moral cuando uno ha sido un buen socio con el Dios del cielo. Con el Dios del cielo. Pero cuando no quisimos a Dios en nuestras finanzas, no quisimos a Dios en nuestro tiempo, no quisimos a Dios en el cuidado de nuestro cuerpo, y vino la tormenta, como dice la declaración del Señor Jesús allá en los evangelios, y encontró la casa edificada sobre la arena. Muchos de los que están teniendo serias dificultades con la salud, la están teniendo por su estilo de vida. Porque tomaron en broma, tomaron a libertinaje, se rieron cuando se les dieron las explicaciones de cómo se cuida nuestro cuerpo, qué ingerir y qué no ingerir. Y ahora, el cuerpo que debería tener buenas defensas está frágil. Está frágil. ¿Se da cuenta? O sea, cuán importante es tener sociedad con Dios. Cuán importante, mire, hasta para tener paz interior. Cuando usted ha seguido las instrucciones, cuido mi cuerpo, aparto el tiempo de Dios, aparto los recursos de Dios, entonces puedo reclamar de Dios las promesas que están empeñadas en su palabra. ¿Por qué? Porque he hecho de Dios mi refugio. El que confíe en sus riquezas caerá. ¿De cuánto valor son? ¿Cuánto se pierde cada día? Cuando la bendición de Dios se retira. Se ha colocado en esta experiencia las potencias del mundo de rodillas.
Las potencias se volvieron impotentes. Y esto nos está mandando un mensaje bien claro. Porque si vienen situaciones peores, y es que uno no quiere ser pesimista, todo el mundo quiere que ya los titulares de los diarios hablen de otra cosa, yo también quiero lo mismo, que las cosas cambien, que sean buenas, que sean mejores, que ya no se hable de crisis. Pero estamos en una crisis. Y lo anunciado en la profecía bíblica se va a cumplir. Me dijo alguien esta semana, Dios está cumpliendo su propósito. Con mascarilla o sin mascarilla, Él lo va a cumplir. Pues sí que sí. Job en el capítulo 31 y el verso 24 tiene algo para decirnos. Job, capítulo 31, versículo 24. Job está reclamando su integridad. Y Job dice que él nunca, ojo, Job era el hombre más rico de todos los orientales. La Santa Biblia, a diferencia de los otros patriarcas, de Job describe cuánto tenía en bienes de esta tierra, al menos en ganado, porque no dice cuánto tenía en oro y en plata y en tierras. Pero Job dice en el capítulo 31 y en el versículo 24, si puse en el oro mi esperanza y dije, al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicaran, dice el versículo 24, y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Terminé leyendo todo el párrafo y ahora voy a tener que explicarlo todo. Bien, Job dice, y Job batalla todo el tiempo con sus amigos que lo acusan de tener pecados ocultos y que por eso está sufriendo. Job alega, discute, defiende su integridad. Y dice Job, si yo puse mi confianza en el oro, si le dije al oro, tú eres mi confianza, en ti he puesto mi confianza, o sea, tú eres mi Dios. Job está diciendo, si confié en las riquezas, este es un asunto juzgado. Si me alegré de recoger bastante, que mi mano se llenara. Pero luego mencionó ese detalle, si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, si mi corazón se engañó en secreto, si he besado mi mano. ¿De qué está hablando Job? Es sencillo. Acuérdese que aquel tiempo, igual que hoy, en la historia del Antiguo Testamento, los hombres eran adoradores del ejército del cielo. ¿A qué llama la Biblia el ejército del cielo? Al sol, la luna y las estrellas, o sea, adoradores de los astros. Hasta hoy hay gente que consulta el horóscopo para ver cómo le va a ir el día. Es lo mismo. Adoradores de los astros. Gente que cree que los astros se alinean a su favor. De aquí, como la gente no podía tener como una imagen física a la que le besan la mano, le besan los pies, entonces en secreto la gente que adoraba el sol, la luna, las estrellas, miraba los astros y besaba su mano para hacer una reverencia a estos ídolos. De eso está hablando Job. Dice, yo nada de esto he participado y si lo hubiera hecho es cosa juzgada. Pero el punto es que Job dice, yo no he puesto mi confianza en el oro, en la riqueza, en el metal. Ese es el asunto. Y uno mira que Job pasó la prueba, pero Job no quedó en la prueba. A Job no lo mató la lepra, lo probó. Y él mismo dijo, seré probado y saldré como oro. Saldré mejor. Mi fe crecerá. Yo lo he dicho en este programa, no le decimos a nadie, mire, a usted no le va a pasar nada.
porque la Santa Biblia ha dicho que aquí vamos a tener muchas dificultades, muchas pruebas. Lo que sí podemos decirle, Dios no dijo que nunca íbamos a padecer. Dios dijo que siempre va a estar con nosotros cuando padecemos. De allí que si usted está enfrentando la crisis, de allí que si en su familia hay personas contagiadas, podemos confiar, pero confiar en el Dios del cielo. ¿Por qué quise hablar de este tema? A mí, a mí no me gusta hablar de recursos. Ustedes se habrán dado cuenta que en este programa no hablamos de dinero, menos de pedir dinero, no. Me llamó la atención que un día está escribiéndome un amigo y entonces me dice, mire, estoy triste porque una buena compañera o ex compañera de estudio está grave con coronavirus, pero está, me dice, en el estado crítico, pero me dice, ella va a salir bien porque ellos tienen mucho dinero. Y a mí me pudo la explicación. Claro, yo sé que estoy tratando con una persona que no es de nuestra fe. Es más, es una persona que constantemente me lo repite a pesar de que yo soy un impío, yo soy un mundano, a mí me gusta el pecado, yo no voy a ninguna iglesia. O sea, es una persona consciente, bien consciente, y tenemos una buena comunicación, gracias a Dios. Y ahí vamos y armamos buenas discusiones para tratar de enfocarlo a que vea en la Escritura la luz que hay para la salvación. Entonces esta persona me escribió y me dice, mire, estoy preocupado, estoy triste, esta persona está grave, pero va a salir bien, me dice finalmente, porque tiene mucho dinero. Y allí yo le respondí el texto y le digo, mire, no hay cosa más ilógica que poner la confianza en el dinero. Entonces me dice él, no, pero lo que pasa es que la persona que tiene dinero puede llenar su tanque de combustible, puede correr para la clínica, puede pagarse el oxígeno. Entonces le mandé la cita del Salmo 103, que más adelante la vamos a ver con ustedes. ¿Por qué? Porque no queda sobre este planeta con vida el que tiene mucho recurso o no tiene recurso, sino el que Dios le tiene misericordia. En el Salmo 52, primero vamos a ver Jeremías 48, 7. Jeremías 48 y el verso 7. Voy despacio porque quiero una conversación bien práctica con esto. Jeremías 48, versículo 7. Dice la palabra de Dios en Jeremías 48, en el verso 7. Pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada. Y Quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Vendrá, dice el versículo 8, destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Hay que entender varias cosas mientras la crisis está corriendo, mientras el tiempo está avanzando. ¿Qué cosas hay que entender? Número uno, que el dueño de la vida es Dios, que nosotros no somos dueños de la vida, que justamente los bienes de este mundo y el conocimiento de la ciencia médica en este mundo es terriblemente limitado. Ha quedado demasiado claro que los médicos están familiarizados y especializados con algunas enfermedades antiguas, pero ha quedado demasiado claro que lo que aparece por sorpresa, así es la palabra, nos toma por sorpresa. Alguien estaba diciendo, y estaba mirando un programa, algo estaba mirando en estos días, y la persona dice, si hay un momento en el que no deberían haber epidemias, en el que no debería haber una pandemia, es ahora. Porque la ciencia médica está desarrollada,
porque las vacunas existen. No estamos en la Edad Media. Entonces, ¿por qué estamos como estamos y en todo el mundo? No es un caso aislado. Porque la palabra de Dios dice que una de las señales del tiempo del fin son las pestes, las pestilencias, las enfermedades. Y lo que Dios dice simplemente se cumple. Simplemente sucede. Así que cuando veo Jeremías 48, el verso 7, y leo la declaración, pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, también serás tomada. Ya esta es una profecía a una ciudad. Es una profecía a toda una nación que tiene su Dios falso. Quemos será llevado cautivo, y sus sacerdotes también, y sus príncipes con él. El castigo de Dios con estas pestes, yo le decía esta semana a una persona, con estas pestes suceden dos cosas. Dios castiga la maldad de los impíos, porque Dios castiga la maldad de los impíos. Pero también Dios está recogiendo a aquellos justos que sabe que no van a soportar la crisis que le avecina a este mundo y que podrían claudicar en su fe en una hora más difícil. Y para que ello no suceda, pues está prometido ahí. Hay evidencia en la Santa Biblia de que Dios recoge al justo para que no mire el sufrimiento. De allí, mi hermano, de allí, mi amigo, que nosotros hacemos bien, porque la persona a la que le dije esto estaba como resintiendo lo que había pasado en su familia. Murió un tío. Y le digo, mira, gracias a Dios que ya no está sufriendo. Gracias a Dios que está descansando. Entonces me contestó y dice, sí, está bien que él descanse, pero la familia, ¿cómo nos sentimos? Es egoísta, y lo que le digo a ustedes es lo que le dije a esta persona, es egoísta estarle reclamando a Dios, Señor, ¿por qué me quitaste a mi mamá? ¿Y por qué me quitaste a mi tío, que era mi tío favorito? Es egoísta cuando esa persona tenía un cáncer, cuando esa persona tenía coronavirus, cuando esa persona era hipertenso, cuando esa persona era un diabético, cuando esa persona estaba envejecida tal vez y sufriendo. Es egoísta. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a Dios, queríamos que estuviera vivo y ver lo que está sufriendo. La persona que tiene la enfermedad y la persona que lo cuida no la están pasando bien. Bien, y Dios en su misericordia pone a descansar al que está sufriendo. Ahora el profeta Jeremías profetiza a una nación y dice, ustedes pusieron su confianza en sus bienes y en sus tesoros. Idolatría, idolatría, el dios Mamón, el dios de la riqueza, el ídolo falso. Bueno, todos los ídolos son falsos, el dios falso, el ídolo de la riqueza. Pusieron su confianza en sus bienes. A nivel personal, a nivel de familia, a nivel de comunidad, a nivel de naciones. Elena de White tiene una cita que dice que estas situaciones que están sucediendo son las primeras gotas de la ira de Dios. Todavía por amor. Por aquella cita de Pedro que dice que Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso. Dios es paciente y espera, no queriendo que ninguno se pierda. Díganme, y yo estoy orando por esto, para que esta situación que suceda se convierta en una oportunidad para que muchos puedan tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Para que muchos que iban en el tren de la vida sin frenar por nada, se den cuenta que sí puede haber tiempo para el Dios del cielo. Usted que ha dicho que es imposible cerrar sus negocios en el día de reposo.
Usted que ha dicho que es imposible apartar el diezmo, lo imposible no sería apartar el diezmo. Lo que se le hace imposible es su corazón avariento. El sábado tiene el propósito de darnos descanso y relación con Dios, es para nuestro beneficio. Evitar las comidas inmundas es para nuestra salud, para ser fuertes. Y devolver el diezmo es para el mayor beneficio nuestro, para quitarnos la avaricia y el egoísmo y enseñarnos a depender completamente del Dios del cielo y no de los tesoros de este mundo. Pero claro, Dios no le tuerce el brazo a nadie. Aquí vamos a quedar o a salir por la voluntad de Dios. Pero a nosotros nos toca doblegar nuestra voluntad. Salmo 52, versículo 7. Y lógico completamente poner la confianza en las riquezas. Salmo 52. Versículo 7. Dice la palabra de Dios: he aquí, el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. ¿Cuál es el problema del hombre? No confiar en Dios y poner su confianza en la multitud de sus riquezas. ¿Cómo se ha desplomado la economía en los últimos días? Claro, unos han ido muy mal y otros se han enriquecido más en la crisis. ¿Significa eso que los que se han enriquecido más les va a seguir yendo bien? No sabemos. No sabemos. Lo seguro es hacer nuestro depósito y nuestra confianza con el Dios del cielo. Porque el problema no es si aumentan o disminuyen las riquezas. El problema es que cuando estás frente a la muerte, te das cuenta que hay una impotencia total. Una impotencia total si los recursos no logran comprar el bien que necesitas en ese momento. Y respirar, mirar, oír, caminar, hablar, abrazar, pensar, decidir, existir, no tiene precio. Ese es un asunto que está en la mano de Dios. Salmo 49, 6. Salmo 49, 6. Ve lo que dice el Salmo 49 en el verso 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Recuerdo a alguien que después de haberle explicado todo, fue a pagar una misa por su pariente muerto. Los humanos somos interesantes. Los humanos somos interesantes. Con todo, la palabra de Dios es invariable. La aceptemos o la despreciemos, la palabra de Dios se va a cumplir. Por algo la Escritura dice que la Santa Biblia, que la palabra de Dios es una espada de dos filos. ¿Qué hace una espada de dos filos? Corta en ambas direcciones. Cuando aceptamos lo que dice la palabra de Dios y vivimos conforme a la palabra de Dios, nos redime. Cuando lo despreciamos, cuando somos indiferentes, cuando lo ignoramos, nos condena. Pero la palabra de Dios cumple su cometido siempre. De allí que ese mismo texto dice que la palabra de Dios no regresa vacía.
A veces hablamos con una persona, tenemos la entrevista, la animamos a tomar su decisión, le animamos a entregarse a Cristo Jesús y la persona dice no, yo después o no me interesa. Hay personas que de plano rechazan la oportunidad de la salvación. ¿Significa eso que la palabra de Dios no logró su cometido? No, la palabra de Dios lo condena cuando no la recibe. Pero siempre logra el propósito por el que fue dada la palabra. Así que hermano, me gusta esa declaración. Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de la vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea la corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo, y que el insensato y el necio dejan a otros sus riquezas. ¿Qué dijo ese último versículo? Leí hasta el versículo 10. El insensato, el necio, dejan a otros sus riquezas. ¿Qué cosa es confiar en las riquezas y no confiar en Dios? Insensatez, necedad, hacer de lo, o sea, repito, no es malo la riqueza. A todos nos gusta tener algo, pero no deben tomar el lugar de Dios, igual que los ídolos, igual que el poder de los ejércitos humanos. No deben estorbarse, no deben interferir, no deben hacer un corte. Nosotros debemos colocar a Dios en primer lugar. Y seamos con recursos o seamos los más pobres de encima de este planeta, vamos a tener la garantía de las bendiciones del Dios del cielo. Ya tenemos evidencia grande en esta crisis. Ya tenemos testimonios suficientes. Hemos estado orando por una persona que su mamá, aparte de ser migrante, está mayor. Sus 2 hijos fueron declarados con coronavirus por un hospital en la capital de los Estados Unidos. No esta cosa de nosotros, que ya nadie le cree nada. Allá donde se supone que la realidad es realidad. Uno de los muchachos se recuperó, se repuso y regresó a la casa. Y el otro enfermó. Grave. Cuando te llaman del hospital en Estados Unidos, a alguien de la familia que venga, vamos a permitir que mire el pariente, es porque lo va a ver la última vez. Ese es el anuncio que los médicos y la ciencia está vencida y que el paciente va a morir. Y a la señora la llamaron. La señora buscó su pastor y le dijo, vaya a ungirlo, porque dan permiso de entrar. Y el pastor le puso argumentos y no fue. Y la señora estaba muy triste. Y la señora llamó y dice, mire, ¿qué pasaría? Y le digo, hágame la videollamada, si usted lo va a visitar cuando esté ahí, oremos por él. Pidámosle a Dios, el dueño de la vida es Dios. La señora lo visitó, oramos por él. La semana siguiente fue peor, pero no se murió. Y la otra semana, y seguíamos orando. Yo le dije, el tiempo de Dios es perfecto. Si no ha muerto, Dios tiene un propósito. 2 horas para comer un poquito, porque no podía respirar. ¿Y qué sucedió finalmente? Lo dieron de alta.
Tuvieron que someterlo a terapia para poder caminar otra vez porque no podía caminar otra vez. Pero está vivo, está caminando, está con la familia. ¿Quién dice la palabra de Dios en el Salmo 103 es el que da la que sana todas nuestras dolencias? Es Dios. Él es el que rescata del hoyo tu vida. La confianza puesta en Dios, la dependencia total de Dios, es lo único. Por encima, por supuesto, de haber seguido todas las instrucciones en la parte que nosotros podemos hacer. Lo que estoy diciendo no es, no se medique, no vaya al médico, no crea. No, ese es un error. Lo que estoy diciendo es, entre las riquezas de este planeta y el poder del Dios del cielo, la garantía es el poder del Dios del cielo. No la confianza puesta en las riquezas. Jeremías 49, sí, versículo, perdón, estábamos en Salmo 49, 6, sí, Jeremías 49 ahora. Vamos a mirar esta cita, porque cada cita de estas son una riqueza para combatir esos errores que nosotros los humanos cometemos. De que lo que tenemos a la mano es a lo que le ponemos la confianza, pero no tiene que ser así. Versículo 4 de Jeremías 49. Dice, ¿por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija, contumaz. La que confía en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? ¿Sabe usted que habíamos personas encima de este planeta hasta los últimos días jactándonos? Tengo un seguro por tantos miles de dólares. Yo no lo tengo. Lo usé en primera persona para no atacar de aquí para allá. ¿Sabe que hay personas que con un seguro carísimo están llorando a sus muertos? Porque el seguro verdadero seguro, es estar en la mano de Dios. La Santa Biblia dice, el que vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, yo los voy a hacer descansar. La Santa Biblia dice, el que a mí viene no le echo fuera. La Santa Biblia dice, el que esté en mi mano, nadie puede arrebatármelo. Palabra de Dios. ¿En quién vamos a confiar? ¿En quién vamos a poner nuestra vida? ¿De quién vamos a depender? Amigos, hermanos, la confianza en los ídolos es vanidad. La confianza en el poder de los ejércitos, de las armas, es vanidad. La confianza en los tesoros de este mundo, en las riquezas de este mundo, es vanidad. Salmo 62. Versículo 10. Quiero ver lo que dice el Salmo 62. Y el verso 10. Dice la palabra de Dios, no confíes en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Violencia, maldad, rapiña, riqueza, no le pongas el corazón. ¿Por qué? Hay otro lugar en la Santa Biblia que dice, donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Que tu tesoro esté en el cielo, para que tu corazón esté depositado en la mano de Dios. Y entonces
Tu prosperidad sea como la declara la palabra de Dios. Dios es el que da, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristezas. El tema va a continuar. Mirémonos mañana. Que Dios les bendiga. Padre eterno, Dios creador de todo el universo, gracias por este privilegio de disfrutar del estudio y del conocimiento de tu santa palabra. Bendice cada persona que ha adorado con nosotros hoy. Llévanos por tu misericordia a una experiencia personal con Cristo Jesús, donde los bienes de este mundo pasen al plano que les corresponde y podamos ser personas dependientes de ti y miremos tus misericordias sobre nuestras familias. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre bendito de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él nos da la vida con salud, nos vemos mañana. Que el Señor les bendiga.